Muy buenas noches tengan todos ustedes legendarios y buenas noches porque este podcast se graba en la noche. Aquí estamos como siempre en Noches de Terror, acompañándome Benja y Cristian. Pues chicos, hoy les traigo un tema que para mí ha sido de los más difíciles y escabrosos. Y esto inició con una... ¿Cuál es el tema y luego por qué? ¿Han escuchado lo de la palabra de incubus o suscubus? ¿Sucubus? Incubus y sucubus. Incubu y suscubu. Sucubus. Los sucubus sí los he escuchado, creo. Y los incubos. Y es... Hay muchas referencias en el cine. Ajá. South Park también lo llegó a Exactamente, tocar. eso era lo que iba a decir. O sea, según yo, un sucubo es como una mujer que te chupa la energía. En ese algo así. episodio que tú viste en South Park, Ajá. así era. Ajá. Sin embargo, no tiene que ver con eso exactamente. Y yo digo que se parece una... que se diferencia una relación. De una relación. ¿Tóxica? Sí, y está bien, ok, va. Y este tema para mí fue demasiado escabroso porque inicié con un libro que se llama El Ente. Okay. Leyéndolo yo a mis 13, 14 años. Ok. Y no les miento, pero terminé, creo que de leer ese libro, tardé 3 años en terminarlo de leer. Okay. Porque mi imaginación siempre ha sido muy grande. Y conforme iba pasando y descubriendo lo que iba ¿Diciendo el libro? diciendo el libro, pues me dio mucho miedo. Okay. Está bien. Y llegué después a ver la película. O sea, no fue como normalmente primero ver la película, después leer ese libro, ¿no? Después llegué a ver una película que sí estuvo bien. O sea, sí la manejaron bien porque es mejor leer el libro. Ok. Y habla sobre este tema precisamente. Básicamente el incubus, en este caso de la película del Ente hablaba de un incubus. Mucha gente la manifiesta como que si fuera un demonio. Uh-huh. Sí, porque lo intentan representar en la pantalla porque no van a poder hacerlo como tal, ¿no? Y te voy a dar lo que yo sé y tú me dices si voy bien, ¿ok? Ok. Incubus es las entidades que se le presentan a las mujeres. Exactamente. Sexismo fantasmal. Y los sucubos, los que se le presentan a los hombres. Exactamente. Son entidades femeninas y masculinas. Exactamente. Muchos dicen que son demonios. No sé, la verdad yo sí lo veo. ¿Tendrá alguna connotación con respecto al pecado original, a esta historia de Adán y Eva, o por qué? No. No hay. Fíjate nada que no, porque el origen básicamente viene de dos partes y principalmente una en la judeocristiana. Ajá, a ver, ¿qué es ahí? Pero no, bueno. Nada más de qué es lo que dice. Lo que te dice es que en la Edad Media fue donde empezó a manifestarse en la cultura, en la creencia, ajá. Okay. Entonces, y precisamente ahí lo manifestaban como entidades no humanas y eran lo veían como demonios, exactamente. Y la otra es en el folclore europeo, pues viene siendo casi lo mismo, ¿no? Sí, o el origen. Pero sí tiene un origen así como que decir a lo mejor, ¿no? Ya estoy suponiendo como tipo una idea que implantó la iglesia para... No precisamente. Vamos a lo mismo del episodio pasado. Si no lo han visto, vayan a verlo. Pero el episodio pasado se llama Desde el 1. Desde el 1. Desde el 1 ahí es... Y es que es a lo mismo, ¿no? Son manifestaciones que una creencia les pone nombre, ¿no? Exactamente. Una creencia les pone nombre. En la Edad Media se creía que cuando las personas iban y se confesaban con el sacerdote o con un cura, no me sé las jerarquías de la religión católica,
era que los fieles le manifestaban sus pecados, ¿no? O sus incomodidades en ciertos aspectos. Entonces se comenzó a ver que había muchas manifestaciones de ese estilo, en las cuales mujeres y hombres soñaban en sus sueños. Exactamente. O sea, no era en la vida cotidiana, sino en sus sueños, que había entidades, llámese masculinas o femeninas, que tenían relaciones con estas personas. Y eso tenía también el diagnóstico era que se tenía que presentar muchas veces. Y había un deterioro energético en la persona y emocional. Esas eran las características que se veían en aquel tiempo. Obviamente, ya a través de la demonología, que es el estudio de los demonios, se cataloga como incubo y súcubo. Entidades malignas enviadas por el diablo, ¿no? Sí, exactamente. Y en el folclore europeo era mucho lo que estás comentando, Cristian, y se presentaba sobre todo en los sueños. Pues era, a diferencia del origen, supuestamente, que era más como que de un demonio. Inclusive en la mitología griega, no sé si llegaste a escuchar a los sátiros y a las ninfas, sí, que supuestamente son una representación exactamente de un incubus y un suscubus, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, en lo que es la... Se parecen porque tienen un carácter sexual. Ajá, como que eso también es muy determinante, ¿no? Sí. Y caemos aquí, bueno, en la explicación supuestamente actual sobre ese tipo de fenómenos, hablamos o queriéndolo justificar en lo que le llaman la parálisis de sueño, ¿no? O sea, porque empieza... O sea, dices que entonces cuando uno se le sube el muerto... O sea, puede ser, o sea, no digo que sea, no que no sea, o sea, esa es parte de lo que ahorita se está comentando o diciendo, ¿no? O sea, que podría ser un origen de ese fenómeno. No, o sea... Y es que también una de las cosas que se dice de los incubos y sucubos, que es que incluso sin consentimiento, ¿no? Exactamente. O sea, acoso fantasmal. No, es que no. Pues se supone que es inconsciente, estás dormido. Y aparte, no es una entidad fantasmal. Se supone que es un demonio, pues, acoso demoníaco. Eso sería mucho más certero, ¿no? Sí, pero a lo que voy es de que... perdonen, a lo mejor ahorita estoy muy humorista. Simplemente mañana estoy pensando en ¿por qué será? ¿Por qué será, verdad? Inclusive, mira, te puedo decir un spoiler de la película, El Ente, bueno, del libro. Del libro. Básicamente era, estamos hablando de que era una mujer en Estados Unidos, madre soltera, tenía 2 hijos, un varón adolescente. Aparentemente no tenía conflictos el niño, más que pues la ausencia del padre, ¿no? Uh-huh. Una niña menor y la mujer pues trabajadora, ¿no? Creo que tenía 2 turnos, ¿no? El clásico, no sé, de cajera o en un autoservicio. Entonces, aquí es muy importante porque este libro está basado en hechos reales. Sí, de investigaciones. De investigación y esta investigación lo llegó a desarrollar una universidad. Entonces, ella empezó con el psicólogo por teniendo problemas de sueño, porque trabajaba 2 turnos, llegaba cansada y lo que empezó a manifestar fueron golpes, moretones en su cuerpo, o sea, no sabía qué era. Entonces el psicólogo pues lo empezó a tratar como un caso normal, ¿no? Cuando le empezó a mostrar las marcas de su cuerpo, pues fue como que se contactó con alguien de la universidad y le platicó, ¿sabes qué? Tengo este caso y
y pues esta mujer se está haciendo ella misma, se duerme y se hace daño. Ajá. Y esa persona que se contactó precisamente estaba haciendo un tipo de experimento con energías. Entonces le llamó la atención y le dijo, a ver, espérate. Preséntamela, o sea, déjala, la veo. La llevaron con el médico. O sea, el médico determinó pues el tipo de heridas que difícilmente ella se las pudo haber hecho. Siguieron la investigación a tal grado que la llevaron a la universidad, crearon un departamento ficticio. Eso estaba envuelto en una cápsula de cristal. Ok. Y creo que le metieron hidrógeno, es el que se congela, ¿verdad? Nitrógeno. El nitrógeno. Cubierto de... Documentaron los ataques que tenía. Ajá. Físicos, y lo que quisieron hacer es aislar a este ser. Uh-huh. Hicieron así una como que pequeña trampa. Uh-huh. Y casi lo logran. ¿Y qué era? ¿Qué forma No, tenía? pues vean, hay que leer el libro o vean en la película, ¿no? Se llama El Ente. ¿Ya también salió en película? Sí, ya también la pueden buscar. Es de los años 70 más o menos. Ok. No va a ser nueva, pero muy interesante el tema, mucho más el libro. Bueno. Entonces, en este tipo de fenómenos. De fenómenos. De fenómenos. Sí, precisamente tiene que ver con la noche, con el sueño. Ajá. Y la justificación, aparte de la parálisis de sueño. Ajá. También puede ser sueños lúcidos o pesadillas, ¿no? Ok. Que era lo que le estaban en un principio dando a la paciente. Así es, exactamente. Otro de los casos, también, bueno, y eso lo marcaron bien en la película por el hijo adolescente. Ok. Por si ustedes no saben, pero en la fenomenología, la adolescencia tiene mucho que ver en este tipo de fenómenos. Como si fuera un cuando portal. se presentan y cuando se ausentan. Ok. Y tiene que ver, no sé exactamente, yo lo argumento por el cambio que tienes, ¿Hormonal? bueno, sabemos que es hormonal, ¿no? Pero no sabemos cómo actúa esas hormonas en tu cerebro y la actividad que tienes cerebral en esos cambios. Son, si no mal recuerdo, en el ser humano son 2 cambios o 3 cambios en toda su vida. Y obviamente, como somos química, tiene que haber una afectación. Si hay una afectación química en tus hormonas, debe de haber una afectación neuronal. De tu percepción, ¿no? De todo. O sea, no estamos más técnicos ahorita, ¿no? Yo sí, creo. Sí, no, digo, perdón, ando muy humorista ahorita, ¿no? Entonces, y el otro son lo que comentábamos en el episodio pasado con... Capítulos de libros. Gracias. En lo que son los fenómenos energéticos. Uh-huh. Y esos fenómenos energéticos pues tienen que ver mucho con las personas en su estado de humor, ánimo. Exactamente. Y en la película pues se vio muy claro porque imagínate una mujer soltera con doble trabajo, pues sí es un caldo de cultivo ahí, ¿no? O sea, para muchas cosas. No precisamente a lo mejor en el aspecto paranormal, porque así lo quisieron ver, ¿no? En el libro. Pero lo que me gustó y me llamó mucho la atención fue la parte final de querer atrapar a ese ente.
Por eso se llama el Cristian libro salió del Ente. chat hace rato. Bueno, me interesa eso de los súcubos, incubos. Yo creo que algo que es muy marcado a veces siempre es esa cuestión, la denotación sexual, ¿no? Que tienen. Sí, Y y creo... va también mucho de la mano que se terminó de consolidar esa entidad, digamos, si le podemos llamar así, entidad demoníaca, con mucho más énfasis en el catolicismo, pues. Ajá. Por las creencias del catolicismo de castidad. De castidad, de pureza, de pureza. monogamia, Entonces, monogamia hasta que la muerte los separe. Y aquí podemos entrar otra vez al tema que nos encanta, que es el subconsciente, ¿no? Que Sí. es los impulsos del ser humano de lo sexual. Cuando se inhiben o se intentan reprimir, empiezan a salir de otras formas. La energía mental, estamos de acuerdo ya en este punto Del podcast. del podcast, o por lo menos de los seguidores que estamos aquí, es que es muy fuerte. Cuando un sentimiento, cuando una emoción, cuando un pensamiento es muy fuerte, puede y se ha demostrado que tiene manifestaciones reales. Lo que le llamamos reales. Ajá. Ajá, O sea, reales es de que pasa. muchas personas pueden decir que pasó. Exacto. Esa es la realidad. Gente poniéndose de acuerdo. Sí, entonces los íncubos y súcubos es muy curioso que hayan tenido su auge justamente en En esa la época etapa. de las conquistas, ¿cómo eran, no? Las cruzadas. La Edad Media La se Edad hizo muy Media. fuerte el énfasis de esas entidades. Pero te voy a decir que no he subido ningún video, pero hay videos de cámaras, Sí, de esos feos. en donde se ven claramente se ven una, no sé si decirlo ataque, pero De esa manifestación, por lo menos. de ese tipo de manifestaciones. De súcubos e incubos. No, pues no Se- sabré decirte se si es uno o es otro, pero de que tiene Pero se hay podría- manifestación. O sea, hay ¿estamos videos. hablando de acoso demoníaco? Exactamente. Hay una que me llama mucho la atención. Estamos adelantados en nuestra época. Tú Es de que- mí te acuerdas que en un año los demás van a empezar a decir eso. Sí. Es que Ustedes aquí, pongan aquí abajo en los comentarios Acoso demoníaco. Hay un video de una muchacha, si no mal recuerdo, son influencers, porque hay un contexto, pues que creo que tenían estaban en un departamento, se recostó la muchacha en un sillón y habían grabado algo, se quedó grabada se quedó prendida la cámara. Ujú. Y ella recostada, aparentemente dormida ya. De repente, una de las piernas se la levantan casi 2 metros. Ok, En pues ese agarra momento, o la sea, pierna, entonces. En ese momento se despertó y como pudo, se movió y salió corriendo asustada. Hay otros videos en donde está la persona acostada y le empiezan a mover la colcha, sábana, y como que ¿Desvistan? no se desviste, nada más la ponen en flor de loto Ok. y se despiertan y todos asustados. Hombres también. O sea, que como que si Creo que- hubiera una creo que- manipulación. Creo que Actividad Paranormal, la película de De la de Scary Movie de ese Scary estilo. Movie, pone muchos ejemplos. Un ejemplo de eso, ándale. Creo que sí, Pone- cierto, tiene ese. Pone muchos, sí. Hay un ejemplo, Incluso ajá. En la 1, en la 2 y en las ya después también ponen ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque son, hasta cierto punto son muy comunes, relatadas por gente que les ha pasado, y tanto es así que pues llegó al cine, ¿no?
Ya tengo, mañana voy a estar chingue con estos chistes. Demoníaco. Con el acoso demoníaco ahí va a estar yo en el stand-up. Así, hashtag acoso Sería demoníaco. interesante, por ejemplo, traer un tema reciente sobre eso para tener más, darle un poco más de certidumbre, porque del tema paranormal es el que veo que es el que menos investigado está. ¿Tú crees? Sí, es poca información la que hay y A mí sí me ha tocado ver muchos otros podcasts que no son porque nosotros somos originales. Claro. Pero sí han tocado el tema y sí me ha tocado ver muchas explicaciones de los incubos y sucubos. Ok, yo creo que no tiene nada que ver con un sueño húmedo, es completamente otra sí, es cosa. muy diferente. ¿Podemos ir cerrando? Ujú. Vamos concluyendo así de... Nada más pasa la oración acá. Bueno, Sí. conclusiones, dice. Se supone que esto viene desde la época de la Edad Media. Tú ya le diste una connotación que posiblemente podría ser de lo que era lo religioso, ¿no? O sea, como es parte que del pecado original. me suena. Digo, yo soy el que menos sabe y el que te está diciendo qué tan mal van las cosas que ni acosado demoníacamente soy. Mañana voy a hacer ese chiste. Aparte, o sea, tú pusiste el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Es que me suena por ahí como si fuera una maldición que te cargas después del pecado original. Y es que justamente creo que se le dio una explicación que tuviera que ver con eso, pero no hay nada. Sí, no le sé, pero eso me suena. O sea, sí. Podría ser que, te digo, en la religión judio-cristiana y más en la judía, Lilith, ubican a Lilith. Sí, que eso sería el demonio original, ¿no? Es... Exactamente. Hablar de Más bien. Era la antigua. No, fue la primera mujer. La primera mujer de Adán y Eva. De Adán. Sí. Ajá. No, perdón. Fue la primera mujer de Adán. Ajá. Que no aceptó los términos y condiciones y las letritas chiquitas que le puso ahí. Ajá. Sí. Y desde el principio manifestó y de ahí su libre albedrío. Ajá. Y de ahí la decisión de hacer la costilla. No. De ser la obviamente pareja hay dos historias. La que estamos contando nosotros es la judio-cristiana. ¿Okay? Ajá. Hay otra. Sí, la demonio original, ¿verdad? La demonio original. No. Lilith fue la mujer de Adán, creada del barro. Ok. Y eran dos entes, se supone, luego ya más empoderada en los últimos siglos actuales a nosotros. Pero antes de eso era esta mujer que no quiso ceder a las condiciones de Adán. Ajá. ¿Ok? Fue expulsada del paraíso y se empezó a reproducir con los demonios que estaban junto con Lucifer en este caso. Ok. Y pues la leyenda cuenta que había sido amenazada por el arcángel Gabriel por ser una enemiga de Dios en este caso. Iban a matarle a todos sus hijos, ¿no? Okay. 10,000 cada día. Entonces ella dijo, pues yo voy a tener 10,001 cada día, ¿no? Ese es como el dicho del empoderamiento de Lilith. Entraría posiblemente, de ahí se podría sacarse como una raíz de dónde podrían entrar estas entidades demoníacas sexuales, podríamos llamarles. A mí se me hace muy rebuscado y demasiado como sacarle mucha paja a acosadores demoníacos, por favor. Acosadores demoníacos, vamos a decirle a partir de ahorita. Pero se me hace mucho, te digo, se me hace mucho sacarlo desde allá a que se... Es que, bueno, yo lo mencioné... Es como la historia, pues, o sea... Ajá, lo mencioné a lo mejor de que, pues, es que justamente lo mencionas tú ahorita, perdón, en ese sentimiento de que había un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ¿no? Entonces me suena así como que...
O sea, todavía se usa el Antiguo Testamento. Sí. Todavía se usa el Antiguo Testamento. Ajá. Y justamente es como de agarrar en ese punto que se crearon los conceptos de incubos y súcubos. Y pum, lo pusieron No, porque, ahí. no, porque es que ¿No? si la historia nos está diciendo que viene desde la época media, la Edad Media sería también un... Es que el diablo no existía antes de la... Exactamente, o sea, todavía no existía ni la iglesia. El concepto como No, tal. No, del en la diablo. iglesia sí. En la Edad Media no, Sí. eso vino después. No, sí. Sí. Solo el concepto del infierno y de pórtate bien o te vas al infierno, eso vino también en la Edad Media. Sí. Y es ahí donde digo yo, aprovecharon en ese mismo ínter a meternos esta historia porque como que el diablo Más siempre estuvo bien a presente. ponerle una historia a esa manifestación. Ajá, eso es a lo que me refiero. Ujú. Y eso es lo que me refería Sí. desde el principio. Ponerle pieza y cabeza a toda Ajá. esa entidad que se crearon de El diablo también lo metieron en la historia de Adán y Eva, del pecado original, como la serpiente. Entonces, Sí, Bueno, exacto. habría de... cero miedo. Sí, hay que investigar más todavía. Habría que tener un capítulo hablando de el antiguos fenómeno y nuevos. paranormal en la Edad Media. Pues, Para ver más o podría menos ser. orígenes a lo mejor. sí, y a lo que voy es que... Es a lo que voy, pues, de que este término se hizo mucho más, digamos, popular en aquella época. Porque antes de eso sí eran manifestaciones que se podían dar, pero no se daban ni se documentaban como lo fueron en la Edad Media, porque también surgió esta otra rama, digamos, dentro del catolicismo, que era pues el estudio de los demonios. O sea, Ujú. ya los judíos ya tenían sus investigaciones de entidades espirituales y como tú lo quieras llamar, pero tornó a un aspecto todavía más fuerte en la Edad Media. Entonces aquí fue donde se le nombró como lo conocemos ahorita, como lo estás presentando tú, acosadores demoníacos. Entonces por eso es lo que a mí se me hace que ahí viene esta idea del pecado. Sí genera ciertas manifestaciones y que se intensifiquen. Ujú. Pues yo creo que podemos cerrar hasta aquí. ¿Estamos conformes todos? Pues hay que Vamos a sacar más hebra arrancarle. después. Ajá. Yo creo que nos podemos despedir igual esta vez con el canto del súcubo. ¿Cuál es ese? Mira, yo lo voy a cantar y ustedes repiten cada estrofa, ¿va? A ver. A ver. Habrá un lindo amanecer Habrá un lindo amanecer. al pasar la oscuridad. Al pasar la oscuridad. ¿Es el de South Park? Sí. Nos bañará la luz del día. Nos bañará la luz del día. ¿No viste el capítulo? Y esto se tiene que poner al revés para espantar todos los sucubos que están ahí robándote tu pensión. Pues muchas gracias, legendarios, y los esperamos en el siguiente episodio. Y que tengan unas terroríficas noches. Hasta luego. Bye. Bye.